Quiero en esta tarde, hermano, hablarle de una celebración que tiene el pueblo evangélico el próximo martes, y no es el Halloween, obviamente. Nosotros celebramos la Reforma Protestante, estamos a 500 años de la Reforma Protestante, de aquel 31 de octubre de 1517, en que Martín Lutero clava en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, clava las 95 tesis como una protesta contra la iglesia católica porque se había desviado de la verdad. De eso quiero hablarte en esta mañana y que aprendas. Algunas cosas que voy a decir quizás te sorprendan, algunas cosas quizás ya las sabes, otras no. Incluso puede ser que en algunas cosas no estés de acuerdo conmigo, pero quiero plantearte algunos detalles que la Escritura tiene, que las veremos a la luz de la Reforma y que luego también nosotros veremos cuál es nuestro contexto, qué es lo que estamos viviendo en este tiempo, y que puedas tú en esta tarde tomar una decisión de revisar, de volver a estudiar las cosas que la Escritura tiene, que no demos por hecho nada, sino que volvamos a lo básico, como dicen los norteamericanos, volvamos a lo básico, volvamos a la eterna palabra de Dios. El trasfondo en la época de Lutero, cuando él protesta contra la Iglesia Católica, era en verdad muy caótico, era en realidad por demás terrible. Porque la iglesia estaba desviada de la verdad, porque la autoridad final de la iglesia era el Papa, eran las tradiciones, era la misma iglesia, pero no era la Escritura. La condición moral estaba caracterizada por pecado, por violencia, por el anhelo de poder. Los puestos eclesiásticos se vendían al mejor postor. Y todo esto, hermanos, viene también acompañado de algunas otras cosas, dos en particular. Una era la venta y veneración de las reliquias. ¿Qué eran las reliquias? Bueno, las reliquias para ellos era lo siguiente. Voy a citar algunos ejemplos. En Roma había un cráneo que se decía ser de Juan el Bautista. También había los huesos de los apóstoles. En Alemania se exhibían 19,000 huesecillos que decían haber pertenecido a Cristo. En España había 18 tumbas que decían ser de los 12 apóstoles. Tenían trozos de madera que aseguraban pertenecer a la cruz de Cristo. Tenían fragmentos de la corona de espinas de Jesús. Y entonces lo que la gente hacía es que pagaba por verlos, los veneraba y con ellos hacían méritos para su salvación personal. De tal manera que entonces esto opacaba fundamentalmente lo que la Escritura dice acerca de que la salvación es por gracia. Yo no puedo hacer méritos para salvarme. Todo lo que hizo Jesucristo es suficiente. Tú y yo no podemos agregarle nada más a la salvación. Tus buenas obras, por buenísimas que sean, nunca te van a llevar al cielo, jamás. También había en Roma 30 monedas de plata que aseguraban que eran las de Judas, es decir, las que Judas recibió por haber entregado a Cristo. Si el feligrés lograba besarlas y pagaba por su indulgencia, esto reducía 50 años de penitencia en el purgatorio. Es decir, en la iglesia católica, cuando tú te mueres, al lugar que vas es al purgatorio y tienen que hacer cierto tipo de rituales o misas para que tú salgas de ahí. De tal manera que Lutero veía todas estas cosas y él se cuestionaba si estaban en lo correcto. Y algo que realmente fue lo que más inquietó a Lutero era la venta de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias eran una especie de bondades que tú podías comprar en la iglesia para que algunos pecados te fueran perdonados. Por ejemplo, si tú le vas a los Rayados, bueno, entonces tenías que pagar una indulgencia para que en ese sentido tu pecado fuera perdonado, ¿verdad? No se enojen, hermanos Rayados, no hay problema. Ahorita somos los mejores en la liga, o sea, Rayados y Tigres, ¿verdad? Así que, pero bueno, eso ¿qué importa? No importa en lo absoluto, pero bueno. El punto es que la gente creía que si compraba una indulgencia podía pagar y cubrir cierto pecado.
el que tú hubieras cometido, cualquiera. Y entonces estas reliquias también ayudaban. Si tú ibas y las adorabas, si tú ibas, las venerabas, pagabas por verlas, entonces tú le estabas aportando a tu salvación. Imagínate que en esta iglesia hiciéramos eso. Sí, vamos a agarrar los trajes y las corbatas de los pastores que han estado en esta iglesia y los exponemos, ¿no? Y si tú has cometido pecados muy grandes, bueno, para eso está la corbata del pastor Ricardo Esparza. Esa es bien poderosa y tú le oras y la veneras y entonces, ya la hiciste, aunque no te bautices. Obviamente estoy diciendo tonterías, usted lo sabe, ¿no? Lo que trato de decir, hermanos, es que esta gente armó todo un sistema monetario, porque finalmente era eso. Sabes que había un tipo que se llamaba Juan Tetzel, y él decía esto: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Sí, eso era lo que él decía, y así recolectaba dinero para León X, que quería terminar de construir la Basílica de San Pedro. Los ingresos, la mayor parte de ello iba hacia la construcción de la Basílica de San Pedro. Ahora, esto yo no lo inventé, esto usted lo puede consultar donde quiera. O sea, esto no es que los protestantes estemos en contra de los católicos, no, esto es histórico. Y usted lo puede leer, repito, donde usted quiera. Y tengo que citar esto porque es Lutero quien protesta contra estas cosas. Es Lutero quien no está de acuerdo con esto. De hecho, a Lutero le inquietaba tanto estar en paz con Dios y ver lo que la Biblia decía, que cuando él llega al entendimiento de lo que dice la Escritura, que el justo por la fe vivirá, eso revoluciona su vida. Eso lo cambia para siempre. ¿Sabes por qué? Porque él era celoso de Dios, es decir, él quería estar en paz con Dios. A él algo que le preocupaba era realmente satisfacer la justicia de Dios. Y sabes que estaba escuchando esto, me pareció muy interesante, que Lutero era tan detallista que cuando se iba a confesar, entraba ahí al confesionario, se confesaba por horas ahí, y luego cuando iba saliendo se acordaba de otro pecado y se regresaba. Y luego cuando iba a volver a salir se acordaba de otro pecado y otra vez. Y hasta que uno de los que lo estaba confesando una vez le dijo: ¿sabes qué, Lutero? Ya nada más confiesa los pecados grandes. Sí, porque nunca iba a acabar el tipo, ¿no? Y entonces él dijo: pero todos los pecados son grandes, no hay medida de pecado. Entonces, repito, llegó un día en que Lutero entendió que él no podía satisfacer la justicia de Dios, que esa había sido satisfecha por Jesucristo en la cruz del Calvario, y entonces fue perdonado. Y es donde él se levanta y dice: la iglesia no está manejando bien la palabra y tenemos que hacer algo al respecto. Y colocó sus 95 tesis, que el haberlas colocado en las puertas del templo de Wittenberg no significaba gran cosa. Era un lugar donde se publicaban siempre otros anuncios, pero cuando empezó no solo a hacer eso, sino a repartir panfletos en los que decía que la iglesia católica estaba equivocada, fue cuando lo mandaron llamar y tuvo que comparecer ante un tribunal. Más adelante seguiré comentando esto. Nuestro tiempo, hermano, es diferente. Ya no tenemos que mirar a la iglesia católica, tenemos que mirarnos nosotros como evangélicos. Tenemos que ver si realmente muchas de las doctrinas, muchas de las enseñanzas que están ahora en la iglesia son realmente bíblicas. Tenemos que volver a filtrarlo. Tenemos que detenernos un poco, porque nuestra gran tragedia es que hemos adoptado creencias, hemos aceptado prácticas que vinieron quién sabe de dónde, las tenemos en las iglesias y realmente déjame decirte que no son bíblicas. Tienen ese maquillaje de que parecen bíblicas, pero en realidad no lo son tanto. Y yo soy alguien que piensa que todas esas cosas yo tengo que volverlas a revisar, porque las absorbimos solamente, pero no las revisamos. Y es urgente que como iglesia lo hagamos, porque hay tanto rondando, hermanos, en nuestras iglesias, que la verdad es apremiante, es urgente, y para usted y para mí es totalmente trascendente e importante. Mira, vivimos la época en que la gente no quiere doctrina. Lo único que quieren es ser entretenidos, quieren su milagro, quieren su prosperidad, y yo voy a estar feliz. De hecho, hay gente que está sobreenfatizando la idea del dinero, diciendo que Jesús habló del dinero más que del amor.
Es obvio que cuando tú empiezas a hablar en esos términos, ya agarraste monte. Sí, algunos dicen que Jesús habló más del dinero que del amor. Otros dicen que Jesús habló más de demonios que del amor. Y entonces cada quien profesa lo que quiere. Necesitamos un límite doctrinal. Y ese límite lo encontramos en la palabra de Dios. Mira, por ejemplo, un predicador de los telepredicadores, los famosos, omito su nombre, solo quiero señalar su enseñanza. Somos Jehová Junior. Porque él hizo un razonamiento lógico. Si Dios es Jehová y Jehová es mi padre, entonces yo soy su hijo, y si soy su hijo, entonces soy Jehová Junior. Lo que ignora este personaje es que no todo razonamiento lógico es verdadero. Hermanos, esto es insostenible con la palabra de Dios. Usted y yo no somos Jehová Junior. Otra de las cosas que tenemos aquí, hermanos, es que con mi palabra tengo el poder de cambiar la realidad que me rodea. Con solo declararlo, con solo decretarlo, yo puedo cambiar mi realidad. Y eso tiene que ser filtrado a la luz de la palabra de Dios, porque suena más a metafísica que a algo espiritual. Me refiero a algo de la Biblia. Tiene que ser revisado. Ahora enterramos Biblias, creemos en las maldiciones generacionales, aceptamos a supuestos apóstoles y profetas. De tal manera, hermano, que todo eso lo absorbió la iglesia y no lo revisamos. Simplemente dejamos que penetrara. Nadie se ocupó de ver, oye, ¿y esto realmente es bíblico? ¿Realmente esto es cierto? ¿Realmente lo puedo hacer? ¿Realmente como creyente estoy en capacidad de hacer estas cosas? El problema es que solo queremos cantar. Y aún hasta en los cantos tenemos algunos problemas doctrinales, no sé si lo han notado, y tenemos teología barata. Entonces todo eso, hermano, demanda que nosotros, la iglesia, los pastores, los congregantes, volvamos a revisar los asuntos y veamos si realmente la Biblia tiene un sustento para ello. Porque si no lo tiene, por más maravilloso que me suene, por más hermoso que parezca, hermano, si no se sujeta a lo que está ahí, no tengo por qué creerlo en lo absoluto. Hay más cosas rondando en esto, mencionaré más adelante otras. Pero es aquí donde entra, hermano, un resultado de la reforma. La reforma arrojó como su gran resultado lo que se llama 5 solas. Hablando en latín, obviamente, la idea de solas es latín. 5 solas quiere decir esto. Es la denominación conjunta, 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que entraban en contraposición con la doctrina católica. De tal manera que estas 5 solas fueron un fundamento, fueron un límite doctrinal para lo que la iglesia iba a creer. Solo Cristo, sola Escritura, solo por fe, solo la gracia y solo Dios merece la gloria. Esas son las 5 solas. Y repito, estos son límites doctrinales que haremos bien en atender. Y yo quiero hablarte solamente de uno, y es la sola Escritura, sola Escritura, porque creo que es la que urgentemente requerimos. La sola Escritura quiere decir esto: la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. ¿Escuchaste? La leo nuevamente. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y esto es urgente. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguien predica algo diferente de lo que está en la Escritura, sea anatema, sea maldito.
Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que Dios sopló en ella, que el Espíritu Santo estuvo allí presente. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra. Y en Isaías 8:20 dice el profeta: a la ley y al testimonio, si no se conforma a esto, no les ha amanecido. Pastor, pero yo tengo problemas, eso realmente no me preocupa. Debería preocuparte, porque aún la solución de tus problemas tiene que ver con cosas doctrinales. Y es urgente que lo sepas. Por tal razón, hermano, yo tendría que tomar estas enseñanzas, verlas nuevamente a la luz de la palabra de Dios. Y repito, y si no las respalda realmente la Biblia, las hago a un lado, hermano. No tengo por qué creerlas. Sola escritura o solo la escritura nos dice, escuche esto, que la Biblia es la única regla de fe para la iglesia, debido a que ella es la palabra de Dios. Nos enseña que no hay necesidad de otra revelación para la iglesia, debido a que todo lo que una persona necesita para ser cristiano se encuentra en las escrituras y solo en ella. Nos enseña que no existe ninguna otra regla de fe infalible fuera de la escritura, pues ella es inspirada por Dios, inerrable e infalible. Nos enseña que las escrituras nos revelan todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Nos enseña que toda tradición y toda nueva enseñanza debe someterse a una autoridad superior, y esa autoridad superior son las escrituras y solo ellas. Y esto, hermano, en mi opinión, le urge a la iglesia recuperarlo. Le urge a la iglesia de Cristo volver a lo bíblico. Simplemente, hermano, escucha esto: afirmar que aún y habiendo entregado tu vida a Cristo, que su sangre nos limpia de todo pecado, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que primera de Juan 5:18 dice que los nacidos de Dios no practican el pecado, que Dios los guarda y que el maligno no les toca, que a pesar de que Juan 8:36 dice que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, cuando dice que nos ha sido dada autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y me quieres convencer de que los cristianos heredan maldiciones generacionales, no estoy de acuerdo. Porque yo creo que la obra de Cristo es suficiente, y para que las maldiciones generacionales funcionen, el sacrificio de Cristo tiene que ser insuficiente. El pasaje en donde se basan es en Éxodo 20, versículo 5. Yo soy Jehová tu Dios, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? De los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, o dice también en Deuteronomio, hasta 1000 generaciones de los que me aman y de los que guardan mis mandamientos. ¿Qué pesa más? Además, creo que es tan suficiente el sacrificio de Cristo, que cuando alguien viene a Cristo se rompe todo, absolutamente todo el dominio del pecado sobre tu vida queda roto. No necesitas un proceso de liberación, no necesitas romper ninguna maldición generacional. La sangre de Jesucristo, el sacrificio de Cristo es suficiente. Afirmar que quien comete un pecado inmediatamente abre una puerta para que Satanás tome derecho legal sobre su vida es disminuir el poder de Cristo en la vida del creyente. Piénsalo. ¿Cómo es posible eso? Cristo mora en mí, el Espíritu Santo mora en mí, y resulta que si cometo un pecado, eso va a ser más fuerte que el mismo Dios. Tendríamos que revisarlo otra vez. ¿Qué no dijo Jesús? Escucha, en Lucas 11, 21 y 22, Él dijo que Él había atado al hombre fuerte. Que por cierto, tú y yo no tenemos autoridad para atar al hombre fuerte. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya lo ató. Lo que Cristo está enseñando en ese pasaje de Lucas es que Él es más fuerte que el hombre que controla la casa. Lo que está diciendo es Jesucristo: yo até al maligno y lo derroté, por eso echo fuera a los demonios. Él lo hizo, no usted y yo. Y no hay indicación alguna para que usted y yo andemos atando al hombre fuerte. Como tampoco tú y yo podemos atar enfermedades y desatar no sé cuántas cosas. El pasaje de Mateo 16 que habla de atar y desatar se refiere a la disciplina en la iglesia, no se refiere a ningún espíritu. Pero ahora encontramos que la gente anda atando y desatando un montón de cosas. Declarar y decretar no son cosas que sustente la escritura, porque están basadas en una doctrina
ajena a la Escritura, que habla del poder meramente de tus palabras, pero no del poder de la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué no puedes declarar y decretar como estas personas lo pretenden? Porque Dios sigue siendo soberano. Y si tú crees que tú puedes cambiar una realidad diciendo las palabras correctas, estás también tergiversando la doctrina de la soberanía de Dios. Él tiene el control de todo, no está obligado a nada que tú digas, a nada. Sí, por eso no sé si viste en la televisión, teníamos ahí algunas personas que estaban atando a Irma, me refiero al huracán Irma. Y la reprendieron y la maldijeron y no sé cuántas cosas hicieron, pero Irma pasó igual, como Juan por su casa. No tenemos ese poder. Hay quienes se basan en que Romanos dice, tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Déjame decirte que ese término está aplicado únicamente a Dios. Él es el único que puede llamar las cosas que no son como si fueran, porque Él puede crear ex nihilo, puede crear de la nada. Tú y yo no, en lo absoluto. Eso es poder exclusivo de Dios. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Tú y yo no podemos hacerlo. De hecho, si tuviéramos el poder, como estas gentes lo dicen, de al hablar las cosas cambian, tendríamos un mundo muy diferente, tendríamos una iglesia muy diferente. En serio, tu familia sería diferente, tu vida sería diferente, es más, hasta serías delgado. Ahora dime, ¿qué no triunfó Cristo volviendo a eso del derecho legal, que porque cometen un pecado que adquiere el demonio? ¿No dice la Escritura en Colosenses que Él derrotó a las potestades, a los principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y que el acta de los decretos que había contra nosotros fue borrada por la cruz de Cristo? Entonces, ¿qué estamos creyendo, hermano? Si mi salvación no es suficiente, si una vez que vengo a Cristo todavía tengo que pasar por no sé cuántos procesos de liberación y de romper no sé cuántas cosas, hermano, entonces no sé para qué murió Cristo en la cruz. Por eso dice la Escritura que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y que fuimos trasladados desde el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tendríamos que volver a revisar esas cosas, hermano, y asegurarnos que realmente hay un sustento bíblico. Porque luego los que promueven todo esto es un sistema y todo nace en la teología de la prosperidad. De ahí viene todo esto, es lo mismo. Y entonces hasta en internet te encuentras cosas que tú puedes decir para autoliberarte, para cancelar todo lo que ha venido en tu contra. Sí, todo eso yo las he leído. Algunas están bien largas y otras están bastante cortas, ¿verdad? Yo iría por las cortas, pero las largas es demasiado. O sea, ¿de dónde sacamos eso? Honestamente, ¿de dónde lo sacamos? Otra vez insisto, vamos a la Biblia, vamos a revisar otra vez. O sea, si no me cree, está bien, no hay problema, pero revise la Biblia y vea otra vez. Y si no encuadra con la Biblia, hermano, vamos a hacerlo a un lado. Pastor, es que yo me sentí muy bien cuando hice esto. Eso no importa. ¿Por qué? Porque mi experiencia no va a juzgar la verdad de la Biblia juzga mi experiencia. Y no hacemos las cosas porque funcionen, porque hasta a los brujos les funcionan muchas cosas, a los de la Iglesia Universal les funcionan todas las cosas que hacen. Ellos te pueden decir que funciona. Hacemos las cosas porque son bíblicas, hermano, no porque funcionan. Por eso las hacemos. Mira, otra enseñanza que está muy tremenda en nuestras iglesias es que detrás de todas las enfermedades hay demonios. Y entonces nosotros siempre estamos reprendiendo un montón de demonios. El demonio del cáncer, el demonio de la diabetes, el demonio del dolor de piel, el demonio del dolor de cabeza, el demonio del hijo rebelde, el demonio del esposo que toma, el demonio de, híjole, o sea, estamos rodeados de demonios. Si detrás de cada enfermedad hay un demonio, por demás tenemos doctores. No nos sirven para nada. Sí. La Biblia enseña que hay algunas enfermedades ocasionadas por demonios, pero la gran mayoría de los casos que tú ves donde Jesús sanó, no había un demonio de por medio. Tienes que entender que estás en un cuerpo finito, que se está deshaciendo, que conforme vayas creciendo se va a resentir de cosas que ni imaginabas. Pero no significa que estés endemoniado, porque si es así, Eliseo tenía un demonio de enfermedad y murió de esa enfermedad. Pablo tenía un demonio de enfermedad, Timoteo tenía un demonio de enfermedad y nunca fueron libres de ese demonio, jamás. Tenemos que tener cuidado con lo que afirmamos. Hay reglas de interpretación bíblica. Una de ellas, la más importante me parece, es que tú
tú al estudiar un pasaje tienes que ver el contexto inmediato, anterior y posterior. Y luego tienes que ver el contexto general de la Biblia. Y de lo que tú saques del contexto anterior y posterior no debe contradecir al resto de la Biblia. Si contradice al resto de la Biblia, me equivoqué. No puedo creerlo. Hermano, también en la actualidad se enseña que con la sangre de Cristo puedes derrotar al demonio. Ve a la Biblia y lo que vas a encontrar es que la sangre de Cristo fue para el perdón de nuestros pecados y nada más para eso. No te puedes cubrir con la sangre de Cristo porque ya estás cubierto con la sangre de Cristo si eres salvo. Pero en la Biblia jamás la sangre de Cristo está escrita para tu protección. La volvimos fetichismo, la volvimos algo mágico. Yo no salgo sin antes cubrirme la sangre, con la sangre de Cristo. No puedes hacer eso con la sangre de Cristo. No es para usarse, es para actuar en favor por tus pecados. Para eso es la sangre de Cristo. Y nosotros estamos cubriendo todo, cubrimos los carros, cubrimos la casa, cubres al marido, y al marido como 7 veces para que se aliviane, y luego cubres a los hijos y cubres a no sé quién más. ¿Por qué? Porque hemos sido mal enseñados. Tú no puedes cubrirte con la sangre de Cristo, no es para eso. Revísalo en Efesios, en Colosenses, en Gálatas, donde tú quieras que veas. De hecho, cuando Jesús establece la cena del Señor, dice claramente cuando toma la copa, la sangre del nuevo pacto que se derrama es para el perdón de sus pecados, no para ninguna otra cosa. Por esa razón yo creo que necesitamos revisarlo. Necesitamos nuevamente sentarnos y a ver qué dice de esto. Necesito entender de qué se trata. Necesito realmente ya no ver todo lo que este sistema me está diciendo. Porque mira, una de las grandes promotoras, omito su nombre, de este sistema, asegura que ella estuvo en Patmos y que también el Señor la llevó al cielo y le dio la verdadera interpretación de Apocalipsis. Y entonces escribió un libro y te lo vende. Entonces yo diría, bueno, espérame. Yo no me imagino a Pablo vendiendo sus cartas. Digo, si viene de Dios, ¿para qué la vendo? Que todo el mundo lo sepa, ¿no? Y el libro está en $. Y luego también vende cuadros que cuando tú los pones en tu casa se manifiestan los ángeles. Excelente, muy bien. Si alguien pinta por aquí, ya puede también hacer un negocio. O sea, ¿de dónde sacamos todas esas cosas, honestamente? Y ellos son los promotores de todo esto. Se revisa a los demás que han dicho cosas y te vas a dar cuenta que han tergiversado tanto la escritura. Yo no sé si todavía soy un predicador en Miami, Florida, omito su nombre, empieza con G y termina con O, pero omito su nombre. Y ¿sabes qué? Él dice que el pecado de Adán y Eva fue que no diezmaron. Que hágame usted el favor, que no diezmaron. Y la esposa de él dice que tuvo un sueño de Jesús con senos de mujer. Sí, y todos ellos son los que promueven esto. A lo que voy, hermanos, es que si revisamos incluso el testimonio de estas personas, hallaríamos cosas impresionantemente contradictorias con la escritura. Sola escritura. Necesitamos volver a lo básico. Necesitamos volver a revisar estas enseñanzas. Necesitamos realmente ubicarnos y en un acto de honra hacia Dios decir: necesito volver a entender. Necesito no darle más crédito porque a lo mejor puedo estar equivocado. Estas cosas tienen menos de 25 años en la iglesia. Y nosotros necesitamos, repito y lo repetiré, necesitamos volver a sentarnos tranquilamente y ver qué enseña la escritura, para entonces en verdad, hermano, honrar su palabra también. Con esto termino. Me impresiona mucho Lutero, porque a Lutero, cuando de él se ha esparcido ya todo lo que él protestaba contra la iglesia católica, un gran tribunal lo mandó llamar y le dijo esto: ¿estás dispuesto a retractarte de todo lo que has escrito? Le dieron tiempo para pensar y él respondió esto. Escucha: dado que lo que está escrito procede de una conciencia sumisa a la palabra de Dios, hasta que no se me demuestre que va en contra de la misma, no me retractaré de ello. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Aquí me planto. No puedo ni quiero retractarme de nada. Que Dios me ayude. Amén. Que esa sea la posición de esta iglesia. Vamos a la escritura y si está ahí, lo creemos. Y yo seré el primero
en promoverlo, pero si no está, hay que hacerlo a un lado. Repito, por más maravilloso, por más hermoso que nos suene, por más lógico que nos parezca, si no se sujeta a la palabra, no tenemos por qué creerlo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos Dios a ir nuevamente a la Escritura, a en realidad introducirnos en ella, Señor. Que volvamos, Señor, al análisis serio y concienzudo de tu palabra con la ayuda del Espíritu Santo, para determinar si algunas de las cosas que hemos oído y que quizás algunos de nosotros creemos y practicamos son realmente sustentadas por tu palabra. Señor, quita todo temor de hacerlo, que lo hagamos, Señor. Lutero se atrevió a cuestionar, porque no podríamos hacerlo nosotros, Señor. Que nosotros también cuestionemos, que nosotros también, Padre, en un acto de honra a ti y a tu palabra, podamos, Señor, ver de qué se trata y darnos cuenta, Dios, de que si no se sujeta a la ley y al testimonio, entonces, Señor, tenemos que hacerlo a un lado. Que como Lutero, que como los reformadores decidieron que solo por la Escritura, que ella sería nuestra única regla de fe y conducta, que toda tradición, toda nueva enseñanza tiene que ser filtrada a través de tu palabra, porque la Escritura misma es la autoridad final sobre ella. Nadie, Señor, ninguna iglesia, ninguna persona está por encima de tu palabra. Señor, ayúdanos a ver las cosas, a entenderlas, y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor Jesús. La gloria y la honra sean para ti. Amén.